Yom Masejet Shabbat, la página Kuf Chaf Bet Amud Aleph. Estamos en la Mishnah. Dice la Mishnah, Nochri she'edlik et aner, un Nochri que prendió una vela para sí mismo, Mishtamesh leoro Israel, puede también un Israel usar la misma vela, disfrutar de la luz que produce. Tenemos una regla en todo el Shas que se dice Ner le Echad, Ner le Mea. La misma vela ilumina a una persona y de la misma forma ilumina a 100 personas. Entonces, no hay temor que el Nochri venga a prender la vela para el Israel también o agregar más velas. Una vela que él prendió sirve también para el Israel. Ahora dice la Mishnah, Ve'im bishvil Israel asur. Si él la prende no para él mismo, sino para el Israel, es prohibido usarla. Como ya mencionamos, así como es prohibido decirle hacer una melajá en Shabbat. Así, si él hizo una melajá para el Israel en Shabbat, es prohibido beneficiar de eso. Otro caso, dice la Mishnah, Mile maim leashkot beemto. Si él sacó agua de un pozo que es Reshut Yahid a Reshut Rabim para darle a su animal de tomar, Mashke acharav Israel. Después de que él termine de darle tomar a su animal, puede el Israel, si sobra agua, venir y darle también a su animal a tomar de ese agua. Pero si no ha terminado de darle tomar, no, porque tenemos el temor que el Nochri, cuando vea que el Israel quiere usarlo, vaya y haga más labor para el Israel, es decir, que saque más agua para él. Ahora, entonces, si termina de decir la Mishnah, Ve'im bishvil Israel asur, si lo hizo de antemano para el Israel, es prohibido usar ese agua. Asa Nochri kevesh liredbo. Si el Nochri hizo como unas escaleras para bajar del barco a la tierra, para que él pueda bajar del barco, Yored acharav Israel. Después de que él baja, también el Israel puede usarlo para bajar del barco. Ve'im bishvil Israel asur. Si lo hizo para el Israel, es prohibido usarlo. Cuenta la Mishnah un hecho, Maaseh Rabban Gamliel vezkenim, shayu ba'in basfina, que venían en el barco, ve'asa Nochri kevesh lired bo, ve'yardu bo Rabban Gamliel vezkenim. Entonces vemos, como dijo la Mishnah, que así hubo un hecho con Rabban Gamliel y los kenim que usaron el kevesh que hizo el Nochri para él. Dice la Mishnah, la Gemara vetzricha, que es decir, ¿por qué había que mencionar más de un caso en la Mishnah? Dice, hay necesidad para enseñar de cada caso. Dice, de Iash meina ner, si hubiéramos hablado solo del caso de la vela, mishum de ner le echad, ner le mea, porque en la vela hay la regla de ner para uno es como una vela para 100. Aval maim, pero cuando él saca agua del pozo, ligzar dilma atile afushei bishvil Israel. Pero pensarías que en el caso de agua, en cualquier forma sería prohibido usar el agua porque hay el temor que él venga a sacar más agua para el Israel. Entonces, por eso tenía que la Mishnah también mencionar ese caso para decirte que también en ese caso es permitido. Ahora pregunta la Gemara, Vekevesh lamali, ¿por qué había que mencionar el tercer caso de las escaleras para bajar del barco? Dice la Gemara, Maaseh de Rabban Gamliel vezkenim kamash malan. Dice la Gemara, de verdad ese caso podríamos aprender los dos casos primeros, pero queríamos enseñarnos el hecho, contarnos el hecho que hubo, que sepamos que así es la halajá. Entonces, por eso la Mishnah también mencionó ese caso. Dice la Gemara de una braita, Tanu Rabbanan, Nochri sheliket asavim, un Nochri que cortó hierbas de la tierra, Ma'achil, obviamente para darle comer a su animal, Ma'achil acharav Israel. También aquí, si quedan hierbas después de que le dio a comer a su animal, puede un Israel venir y darle de esas hierbas a su animal. Ve'im bishvil Israel asur. Si lo hizo para el Israel, es prohibido usarlos. Otro sigue la braita, dice, Mile maim leashkot beemto, mashke acharav Israel, ve'im bishvil Israel asur, como vimos en la Mishnah. Ahora dice la braita, Bemad varim amurim, ¿en qué caso estamos diciendo que el Israel puede usarlo después del Nochri? She'en mekiro, cuando el Nochri no lo conoce, no es amigo de él de alguna forma. Aval mekiro asur, pero si lo conoce, es prohibido usar, porque en ese caso sí tenemos el temor que él lo haga para el Israel. Ahorita
la Gemara va a hablar de ese caso que aparentemente no es como de esa halajá, que aparentemente no es como la Mishnah. De todos, pero primero la Gemara pregunta sobre lo que está escrito en la Braita, que las hierbas que él cortó, ¿puede un Israel después dárselas a su animal? Con respecto a eso, ahora pregunta la Gemara, ¿Eini acaso es así? Ve'amar Rav Una, amar Rabbi Hanina, ma'amid adam be'emto al gabe asabim be'shabbat, que si una persona puede llevar a su animal a comer hierbas que están conectadas a la tierra, porque no hay el temor que el dueño, para poder que el animal coma, venga y arranque esas hierbas de la tierra. Él no va a cometer ese pecado, ese error, por la necesidad de su animal. Aval lo al gabei muktzeh beshabbat. Pero si hay unas hierbas que son muktzeh, como por ejemplo en el caso de nosotros, hubo hierbas que al principio de Shabbat están conectadas a la tierra. Vino un nohri y las cortó. Ahora son muktzeh. Con hierbas de esa situación es prohibido llevar el animal de uno hacia allá, porque hay el temor que para que el animal pueda comer, la persona venga a levantar y mover esas hierbas. Entonces, eso vimos, dijo Rav Una. Entonces viene la pregunta, ¿cómo dice la Braita que sí puede darle de comer de esas hierbas? Dice la Gemara, de kaim la be'apa, ve'azla y ve'achla. Dice la Gemara, de verdad, llevar el animal hacia las hierbas es prohibido. Lo que está hablando la Braita es que él se para en un lugar determinado que el animal no pueda caminar hacia allá. Y entonces ella, como no puede caminar a este lado, termina yendo por sí misma hacia donde están las hierbas. Y eso es lo que es permitido en la Braita, porque las hierbas son muktzeh solamente de esa forma, pero no llevar el animal hacia allá. De todos modos, ahora volvemos con respecto a lo que tiene que ver con la Mishnah de nosotros, si se puede beneficiar de una labor de la melajá que hizo el Nohri en Shabbat. Entonces, vuelve la Gemara Marmar, Bema devarim amurim, ¿en qué caso puede beneficiarse? She'en mekiro, que no lo conoce. Aval mekiro asur, pero si lo conoce es prohibido. Pregunta la Gemara, ha Rabban Gamliel mekiro ave, el caso que vimos en la Mishnah, que Rabban Gamliel usó el kevesh que hizo el Nohri, es un caso que él conoce a Rabban Gamliel. Dice Rashi, como viajaron juntos en el barco, tiene que ser que lo conocí. De todos modos, era permitido usar el kevesh. Contesta la Gemara, Amar Abaye shelo befanav ave. Dice Abaye, la prohibición cuando lo conoce es solo si hace la labor enfrente de el Israel, cuando él está presente. Pero si lo hace cuando él no está presente enfrente de él, en ese caso, aunque lo conozca, se puede usar lo que hizo. Esa es la explicación de Abaye. Rove Amar, afilu teima befanav, ner leechad, ner lemea. Dice Rove que en el caso de Rabban Gamliel, aun si lo hizo enfrente de él, de todos modos puede usarlo, porque en el kevesh hay la regla de ner lehad, ner lemea. Quiere decir, el mismas escaleras que hace el Nohri, no hay diferencia si las usa él solo y las usa 100 personas, da lo mismo. Entonces no hay el temor que él venga a hacer algo para el Israel. Lo que él está haciendo para sí mismo, él sabe que el Israel lo va a usar. En los casos que habló la Braita, que él cortó hierbas o trajo agua, en esos casos él puede ser que le agregue para el Israel, y entonces en ese caso es que es prohibido si lo conoce. Pero en los casos que no hay que agregar, como prender una vela o hacer las escaleras, en ese caso, aun si lo conoce, no es prohibido, y aun si lo hace enfrente de él. Ahora, ¿qué opina Rove en el caso que él hace algo que sí puede agregar en él, como cortar hierbas, pero lo hace no enfrente de él? Él admite lo que Abaye dijo que en ese caso sería permitido, o él dice que de todos modos depende solamente si hay el temor que agregue o no agregue. Eso hay opiniones con respecto a ese punto. Sigue la Gemara, Meitive pregunta sobre las respuestas de Abaye Rove. Amarla en Rabban Gamliel. Está escrito en la Braita que les dijo Rabban Gamliel en el caso de nosotros de la Mishnah, del hecho que él bajó en las escaleras, Ho'il veshelo befaneinu asao, como lo hizo no enfrente de nosotros, neredbo, entonces podemos usarlo. Entonces aparentemente, es claro que la respuesta es como Abaye, que todo depende si fue enfrente de ellos o no enfrente de ellos. Contesta la Gemara, Eima ho'il ve'asao neredbo. Dice Rove, no.
Lo que Rabban Gamliel quiso decir es, como ya lo hizo para sí mismo, podemos nosotros también usarlo. Lo que él les dijo, que como lo hizo no enfrente de nosotros, no es la razón por la cual se puede usar esa escalera, sino que así fue el hecho. El hecho fue que lo hizo no cuando ellos estaban presentes, pero no esa es la razón de la permisión de usar ese kevesh. No de eso depende, sino depende de lo que no es algo que se puede agregar en él más. Sigue la Gemara, dice Tashma, ven y escucha, otra pregunta. Ir sheIsrael venochrim darin betocha, una ciudad que viven también israelim y también nochrim. Vaitaba merchatz amarchetzet be Shabbat. Hay ahí un merchatz donde se bañan también en Shabbat, obviamente los nochrim. Entonces los nochrim ahí calientan el agua para todo el que quiera, para el merchatz. Ahora, calentar agua, dice Rashi, es como prender una vela, que es el momento que se calienta el agua, ya todo el mundo puede usarla, no hay diferencia, no hay el temor que agreguen más. Dice de todos modos la Braita, Im rov nochrim, si la mayoría de la ciudad son nochrim, mutar lichotz ba miyad, inmediatamente cuando sale Shabbat, puede también el Israel ir al merchatz, porque fue calentado para la mayoría que son nochrim. Im rov Israel, si la mayoría son Israel, yamtin bichdei sheyechamu chamim. Pero si la mayoría son Israel, en este caso no se puede usar inmediatamente cuando sale Shabbat, porque entonces eso también es una forma de beneficiarse de lo que hicieron labor en Shabbat, sino hay que esperar el tiempo que tomaría calentar el agua, si lo calentarían solamente cuando sale Shabbat. De todos modos, ¿qué vemos? Vemos una pregunta también sobre Abaye, porque fue calentado el agua no enfrente de el Israel. Y también, según Robe, una pregunta, porque como dijimos, calentar el agua es algo que es como prender una vela. En el momento que se calentó, todo el mundo lo puede usar. Y de todos modos decimos que si la mayoría de la ciudad es Israel, aunque ellos también lo están calentando para el uso de todo el mundo, también de los nochrim, de todos modos es prohibido usarlo. Dice la Gemara, Atam ki mechamemei adata deruba mechamemei. Contesta la Gemara, ese caso no es parecido a los casos que nosotros estamos hablando. Nosotros estamos hablando en el caso que la persona, el nochri, hace algo para él mismo y después lo usa Israel. En el caso de que calientan el merchatz, la mayoría de la ciudad es nochrim, entonces es parecido al caso de nosotros que lo hacen para los nochrim y entonces lo puede usar Israel. Pero si la mayoría de la ciudad son Israel, aunque haya nochrim en esa ciudad, la razón principal que ellos calientan el agua es pensando en el Israel. Entonces es como si lo están haciendo directamente para el Israel. En ese caso es prohibido usarlo de cualquier manera y no es parecido al caso de nosotros. Otra pregunta, Tashma, ner adaluk be mesiba, una vela que está prendida en una mesibá. Una mesibá es como la palabra mesubín, que es en un lugar donde se sienta junto a la gente, en una comida. Ner adaluk be mesibá. Im rov nochrim, si la mayoría son nochrim en esa mesibá, mutar lishtamesh leora. Se puede usar la vela en Shabbat. Im rov Israel, si la mayoría son Israel, asur, es prohibido usar la vela. Mechza al mechza, asur. Si son mitad y mitad, también es prohibido usar la vela. Ahora, según Abaye, no hay pregunta, porque esa vela la prendieron enfrente de Israel, entonces es prohibido. Pero según Rove, que una vela no es algo que se puede agregar, como el kevesh, aparentemente se podría usar. Contesta la Gemara, atamnami kimadlekei, allá también, en una mesibá, cuando prenden la vela, adaita deruba madlekei, la prenden pensando en la mayoría. Entonces, si la mayoría son Israel, entonces aquí es que lo prenden para el Israel directamente. En ese caso es prohibido también según Rove. Y en el caso, dice Rashi, de mitad y mitad, ¿por qué es prohibido? Dice Rashi, en ese caso no sabemos por quién la prendieron. Si la prendieron para la mitad de los Nochrim o para la mitad del Israel. Como hay duda, entonces hay la Gzerá, que es como si la prendieron directamente para el Israel. Y entonces es prohibido usarlo. Cuenta la Gemara, Shmuel ikla lebei Avin Toiren, Avin que vivía en Toiren, ata a un nochri adlik shraga. Vino un nochri y prendió una vela. Adrinu Shmuel leapé. Entonces Shmuel se volteó
para no tener beneficio de la vela que aprendieron. Keivan de Hazi de Aiti Shtar vio que aquel Nohri fue y trajo un papel para leerlo, por eso había aprendido la vela para poder leer su papel. Ve Kakari vio que está leyendo en el papel. Amar, entonces dijo, oh, Adata de Nafsheu de Adlik. Entonces entendemos que él prendió la vela para su beneficio. Adrinu iu leapega beishraga. Por lo tanto, se volteó de vuelta a ver la vela y beneficiar de ella. Y hasta aquí la página Kuf Chavbet Amud Aleph y también terminamos el capítulo 16, Adran Alach Kol Kitvei. Muchas gracias, Beatzlacha.